compañeros. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido, mucho gusto. Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal está Glenda? Bienvenida, mucho gusto. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Carlos, con K, bienvenido. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, María Gabriela? Bienvenida, mucho gusto de saludarla. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Edna? Mucho gusto. Lick, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta antes de que comience la clase, perdón? Sí, Hugo, por favor. Perdón, aprovechando ahí la confianza. Fíjese que, No. como hemos estado viendo lo del tema de derechos reales y todo eso, yo me dedico a lo que son venta de trabajo en bienes raíces. Sí. Y he tenido un poquito de duda y no he podido consultar a nadie lo que es en relación a la sucesión el proceso sucesorio del intestado, el extraordinario. No, la verdad no sé qué abarca eso, porque entiendo un poquito cuando se hace el proceso de sucesión en normal, pero el extraordinario no sé si es diferente. Pues fíjese que yo no sé cuál es el proceso sucesorio extraordinario, pero creo entender a qué aluden cuando utilizan esa expresión. El proceso sucesorio, como nosotros lo vamos a estudiar, es un mecanismo procesal que consiste en tramitar el dominio de un patrimonio de una persona que ha fallecido, a la que se le denomina causante, y que se transmite a los sucesores, que pueden ser herederos y legatarios. Esto lo vamos a estudiar detenidamente. Bueno, de veras, qué bueno. se emite para tratar de darle respuesta a su interrogante. Imagínese usted que se muere un señor, el señor A, y él tiene 3 hijos, ¿verdad? Y ocurre que es una persona meticulosa y cuidadosa y ordena su testamento, porque puede haber proceso sucesorio intestado. Entonces el intestado es realmente más prolongado y tiene algunas complejidades, pero él ordenadamente, meticulosamente designa a sus hijos A, B y C, sus herederos, para que le sucedan en todos sus derechos, bienes y acciones. Dentro de ese patrimonio hay varias fincas, hay varios bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces luego se hace la adjudicación correspondiente, pero a lo que se le llama proceso extraordinario no es más que la ampliación del auto declaratoria de herederos. Hay 10 años, porque pudiese ser que existiesen otros herederos, por ejemplo, que el señor hubiera tenido otros hijos, ¿verdad? Y ellos hayan vivido separados de él o ajenos a su vida y se enteran que falleció. Entonces ellos tienen la potestad, ellos o cualquier otro heredero, tienen la potestad de solicitar extraordinariamente la ampliación del auto de herederos. Por eso es que existe esa posibilidad. Realmente los bancos se preocupan mucho de eso, ¿verdad? Porque muchas veces los bienes que se transmiten están sujetos a esa eventualidad. La verdad es que no se llama proceso sucesorio extraordinario, sino es un acontecimiento que posibilita la ampliación del auto de declaratoria de herederos. Me imagino que a eso aludía usted, Hugo. Sí, gracias. Sí me llamó la atención porque yo incluso vi un anuncio de un libro que tenía ese título, Proceso Sucesorio Extraordinario, lo publican mucho en el Facebook. Pero es de un autor guatemalteco. Para ser sincero, no vi el autor, solo vi el título del libro y me Aquí, llamó la atención. Fíjese que la denominación que utilizamos es la declaración, la ampliación del auto de declaratoria de herederos. Es eso, ¿verdad?
que a mí me luce extraordinario, pues, ¿verdad? Pero lo voy a indagar y establecer porque un proceso extraordinario, pues, Sí, yo comprendo bien el sucesorio intestado, porque incluso tengo un trámite de eso. Y me había estado leyendo un poco y sí entendía muy bien que había que hacerlo a través del notario y todo el proceso que lleva. Pero con el título de ese libro fue que entré un poquito en duda y me atreví ahorita no, a tal hacerle la vez consulta. no, para eso estamos, ¿verdad? Tal vez Gracias. me remite el nombre del autor para ubicarlo, porque yo eso es lo que entiendo y estimo como un mecanismo extraordinario, ¿verdad? El Va, lo voy a proceso, revisar. el proceso sucesorio puede ser de dos tipos, ¿verdad? Sucesorio testamentario y sucesorio intestado. El Ajá. sucesorio testamentario es aquel que se produce cuando el causante otorga un testamento y el sucesorio intestado, como su nombre lo indica, ocurre cuando no hay No hay testamento. testamento, ¿verdad? Entonces, pero hay una regulación específica en torno a ese. Por ejemplo, en el artículo 1078 del Código Civil, si usted me puede ver, si fuera tan fino, Hugo. Fíjese, mil disculpas, no, estoy en la calle, no cargo Vaya, vaya, el entonces le código. comento, ahí lo vamos a Gracias. platicar. Pero lo voy a revisar, sí. El 1078 dice, la ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes se heredarán por partes iguales. Léalo porque eso le va a dar la respuesta a su inquietud. Le Muy bien, agradezco bastante. no tenga pena. Muy amable, Eli. Eh, para servirle. Estimados compañeros, como de costumbre les presento un saludo respetuoso, afectuoso y hago votos sinceros, aunque suene trillado y repetitivo, por el bienestar de todos nosotros, de nuestra familia, de nuestra comunidad facultativa, de nuestra comunidad universitaria y de nuestra comunidad nacional, ¿verdad? Que pronto encontremos los derroteros de la paz, de la salud y sobre todo del equilibrio económico, ¿verdad? Eh, ¿Se le fue la señal a Lick o es mi internet? No, yo Le- tampoco No, lo se le escucho. fue, se le fue la señal a él. No se escucha, sí se le fue la señal a Ya. Lick. Hay que esperar que se vuelva a conectar. Creo que Gracias. fue el link, no está. Se Sí, fue apenas a se traer fue. su cafecito, una su agüita, plano.
Compañeros, ¿sí me escuchan? Compañeros, ¿sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora sí. Les pido mil disculpas, fíjense que hubo una interrupción del fluido eléctrico, así es que mejor empezamos, no sea que ocurra otro suceso de esa naturaleza, espero que no. Mil perdones y muchas gracias por aguardarme. Aquí está el temario de esta tarde-noche, que es el siguiente, es el relativo a la copropiedad. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Aún no, Lick. No, licenciado. Todavía no aparece Lick. Ya aparece. Hoy sí. Ahora sí. Ahora sí, Lick. Vaya, muchas gracias. Perdónenme los contratiempos. Fíjense que hoy vamos a hablar acerca de la copropiedad. Y empiezo presentándoles un comentario en torno a la particular situación que se da cuando existe la copropiedad, a la que también se le llama condominio. Fíjense que lo usual, lo común y lo corriente es que un bien le pertenezca a una sola persona, que una casa tenga un propietario, que un vehículo tenga un propietario, uno solo, ¿verdad? Que una computadora pertenezca a una persona en particular. Pero la copropiedad o condominio se da cuando un bien le pertenece pro indiviso a varias personas. Ya vamos a explicar a qué aludimos cuando exponemos que el bien le pertenece pro indiviso a varias personas. Como ustedes podrán verlo en nuestro código, que dice en el artículo 485. Les pido que lo lean. Por favor, tráiganlo a la vista. Del Código Civil, licenciado. Sí, del Código Civil, por favor, perdón. El artículo 485 del Código Civil. Ahí formula una pregunta. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, ya está aquí. Dice, ¿cuándo hay copropiedad? Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Hago hincapié en esa referencia, ¿verdad? Y repito lo que he dicho. Lo usual es que un bien tenga un propietario, pero como una situación excepcional, aunque cada día es más frecuente la existencia de la copropiedad, es viable que un bien le pertenezca pro indiviso a varios propietarios. Entonces, cuando ocurre ese suceso, se produce lo que señalamos en el numeral 2, se produce lo que se llama copropiedad o condominio. Fíjense que vamos a explicar que el término condominio, como se utiliza popularmente, tiene algún grado de incorrección, porque, por ejemplo, a una persona le preguntan su dirección y dice, yo vivo en un condominio, refiriéndose a una urbanización donde hay varias casas, a una colonia, ¿verdad? Pero el condominio se refiere al ejercicio de la propiedad de manera conjunta sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles. Aquí les trasladé una definición sencilla de un autor francés. Ya leímos la de nuestro código, que es la que nos interesa más, y dice, está entre comillas en el numeral 3, el derecho de propiedad de una cosa puede corresponder a la vez a varias personas sin que exista división material de la cosa. A eso alude el término proindiviso. 3 personas son propietarias de un bien, pero el bien no está dividido materialmente, como lo vamos a ver. Entonces, no hay división material en la copropiedad. Y en el numeral 4 dice, es decir, en la copropiedad o condominio el bien pertenece a varias personas, pero repito, no existe división material, porque al producirse la división material, se termina la copropiedad. Ya no hay copropiedad. Hay un terreno que le pertenece a 3 hermanos.
Cada hermano sabe que le corresponde un tercio, como lo vamos a ver en este momento. Un tercio para el propietario A, otro tercio para el propietario B y otro tercio para el propietario C. Pero esa división es matemática, como lo voy a explicar seguidamente. Porque si los hermanos dicen, no, yo quiero dividir y quiero mi fracción y levantan un muro entre cada una de las fracciones, entonces ahí ya no hay un bien, sino hay tres bienes, ¿verdad? Eso lo explicamos ahorita con esta gráfica que tienen ustedes en la pantalla y que la están viendo en este momento. Aquí la amplío un poco. Fíjense que los elementos de la copropiedad son tres. En primer lugar, hay un elemento subjetivo o personal conformado por varias personas que ejercen sobre la propiedad sobre un mismo bien. Luego hay un elemento objetivo o material, que es un bien que pertenece a varias personas, pero dicho bien no está dividido materialmente. Lo que existe es una división de carácter ideal, y hay un elemento formal. A cada propietario le corresponde una parte matemática que se llama cuota parte. Miremos el esquema, ¿verdad? Porque aquí hay un edificio. En su totalidad es un edificio. Y como les ejemplificaba hace unos minutos, este edificio correspondía a un señor que falleció y que transmitió por herencia este edificio a sus hijos. Sus hijos son A, B y C. Entonces, el elemento subjetivo son los propietarios, que repito, son tres en este caso, A, B y C. A estas personas se les llama copropietarios, copropietarios. Fíjense que también se les llama condóminos o propietarios de mano común, pero la denominación más usual y más corriente es la de copropietarios. Entonces, repito, para que exista copropiedad, es menester que existan tres elementos. El primer elemento es el elemento subjetivo o personal. Este elemento alude a las personas que ejercen en conjunto, ejercen en equipo la propiedad. Y les explicaba que se murió un señor y designó herederos a sus hijos, A, B y C. Entonces, a B y C les corresponde este edificio que se mira en la gráfica. Al elemento subjetivo se le llama copropietarios, pero, repito, para que lo anoten, también se les llama condóminos o propietarios de mano común. Ese es el elemento subjetivo. Fíjense que el elemento objetivo es el bien sobre el que recae la propiedad. En este caso es este edificio. Ese es el elemento objetivo. Pero el elemento objetivo tiene una característica. Está dividido. Al propietario A le corresponde un tercio, al propietario B le corresponde otro tercio y al propietario C le corresponde otro tercio. Pero esta no es una división material. El edificio continúa íntegro. Yo sé que a mí me corresponde un tercio, que a mi hermano B le corresponde un tercio y a mi hermano C le corresponde un tercio. Es proindiviso porque si se divide, si se fracciona, entonces ya no hay un solo bien, sino hay tres bienes. Si el propietario A dice, no, yo no quiero estar en copropiedad con ustedes, yo quiero mi tercio, voy a levantar un muro, y lo levanta, así como se mira en la pantalla. El propietario B hace lo mismo, entonces ya no hay un bien. Hay tres bienes y ya no hay copropiedad, sino que hay tres propietarios que ejercen la propiedad sobre tres bienes, ¿verdad? Que se desmembraron de una misma finca. Entonces vean pues, el primer elemento es el personal. Son los copropietarios, condóminos o propietarios de mano común. El segundo elemento es el bien, que en este caso es un edificio que está dividido, pero está dividido idealmente, matemáticamente, no materialmente, porque si se parte materialmente, se acaba la copropiedad. Y en lugar de un solo bien, hay tres. A cada cual le corresponde un tercio.
Y el elemento formal es que cada una de estas partes se llama parte alícuota o cuota parte, así como dice aquí en el elemento formal. Se llaman partes alícuotas o cuota parte. Entonces, repito, los elementos de la copropiedad, o mejor dicho, la copropiedad existe cuando un bien pertenece pro indiviso a varias personas. Para que haya copropiedad es menester que el bien no esté dividido, no esté partido, porque si se parte, concluye la copropiedad. Cada una de las partes, un tercio en este caso, que le corresponde a cada copropietario, se llama cuota parte o parte alícuota. Aquí se los puse. Se llama cuota parte. A cada propietario le corresponde una parte matemática que se llama cuota parte. Aquí les puse elemento formal, se llama parte alícuota o cuota parte. Ahora vamos a examinar la copropiedad en nuestro código, que es lo más importante. Ya explicamos qué es, cuáles son los elementos que participan en la misma, y vamos a examinar los derechos que le corresponden a cada copropietario. Y para dicho efecto, les pido de favor que lean el artículo, o que leamos el artículo 487. ¿Cuál es el derecho que tienen los copropietarios o condóminos? El uso de la cosa común. El uso de la cosa común, pero veamos en qué consiste. Leamos, hágame favor, léanlo si fuera tan fina dama. Artículo 487. Uso de la cosa común. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copropietarios usarlas según su derecho. Es decir, la tiene que usar según su naturaleza, ¿verdad? Sin excesos que perjudiquen a los demás. Y le pido, por favor, que me lea también el artículo 491, que tiene que ver con los derechos de los copropietarios. Es una continuación del que usted nos hizo favor de leer hace un momento, que es el 487, que es derecho de cada condueño, si fuera tan amable. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en consecuencia, enajenarla, cederla o gravarla y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratara de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Muchísimas gracias. Vamos a referirnos a este artículo tornando al esquema que de nuevo aparece en la pantalla. Cada copropietario, dice el artículo 491, tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y de sus frutos y utilidades, de tal cuenta que el propietario A puede disponer de un tercio igual el B igual el C, ¿verdad? Y pueden enajenarla, dice, cederla o grabarla. Pueden vender su parte si quieren, ¿verdad? Cederla o imponerle un gravamen, pedirle un préstamo al banco y decir yo soy copropietario y garantizo el pago de la cantidad que me están dando en préstamo con una garantía hipotecaria sobre el tercio de este bien que me corresponde. Yo soy propietario del tercio de la propiedad. Yo creo que hasta ahí no hay problema. El copropietario tiene plenas facultades del dominio, puede usar, disfrutar y disponer de la parte que le corresponde. Pero al final del artículo hay un detalle que quiero comentar. Dice, los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Fíjense que de manera muy general hablamos del derecho de preferencia cuando empezamos el programa, que hablamos de las características de los derechos reales. El derecho real es un poder
y que produce la abstención respetuosa de la comunidad y que gozan quienes sean titulares de un derecho real, de un derecho de preferencia. El derecho de preferencia es el derecho de tanteo y se los voy a explicar con un ejemplo, porque si lo leemos en el código, pues no lo entenderemos con claridad. Imaginémonos que el condueño A, este que aparece a la izquierda, quiere vender su parte alícuota, su cuota parte, la parte que le corresponde, su tercio. Él se lo quiere vender a una persona ajena a la copropiedad, al señor D, de dedo, y se lo quiere vender en 50,000 quetzales. Bueno, en 100,000 porque estaba muy barato en 50,000, ¿verdad? Entonces, fíjense que, en qué consiste el derecho de tanteo. Él tiene que notificarle a sus hermanos, al condueño B y al condueño C. Fíjense, señores, que yo voy a vender mi parte al señor D en 100,000 quetzales. Entonces, ustedes, para ejercitar el derecho de tanteo o de preferencia, tienen 15 días. Yo les estoy notificando ahora, en esta fecha, y a partir de hoy tienen 15 días. Entonces, ¿en qué consiste el derecho de tanteo? Que A no le podría vender al señor D si cualquiera de los condóminos le paga los 100,000 quetzales. Si viene B y le dice, no, yo tengo derecho de preferencia y te voy a pagar los 100,000 quetzales, ese es el derecho de tanteo, es el derecho de preferencia. Él tiene preferencia a cualquier persona ajena a la comunidad. ¿Me entendieron esto? Sí, Lick. ¿Seguro? Está claro, Lick. Muchas gracias. Ese es el derecho de tanteo. Y podría ser que les dijera a los dos hermanos, miren, yo se lo voy a vender al señor D, y entonces, pero ustedes tienen preferencia, pero no tenemos los 100,000 quetzales, entonces cada cual va a poner 50,000, B va a poner 50,000 y C 50,000 y se lo compran entre los dos. Entonces, el derecho de tanteo es el derecho de preferencia. Eso es lo que dice el artículo 491. Volvemos entonces a lo que estábamos platicando. ¿Cómo se administra? Tengo una duda. Por favor. Gracias. ¿Qué pasa si la persona, por ejemplo, yo quiero vender mi parte y no les aviso nada a los otros copropietarios? ¿Qué pueden hacer ellos en mi contra o en contra de la venta que yo realice? Le voy a comentar en este momento qué artículo es este. Déjeme buscar el artículo. Es el artículo de la nulidad. Es una muy buena pregunta la suya. Es el libro 5 y le digo en este momento de la simulación y de la nulidad. Mire el artículo 1301, por favor. Acá lo tengo. Sí, acá lo tengo. Léalo, por favor. Gracias. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público. Hasta ahí. Hasta ahí. O contrario, sí. Por favor, sigamos. Hay nulidad absoluta, me decía. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas. Hasta ahí. Hasta ahí. Es decir, todos aquellos actos que contrarían la ley, que contrarían las leyes prohibitivas expresas, son nulos. Entonces, volvamos al artículo del tanteo. El artículo 491 establece con toda claridad que los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados. Si no son notificados, entonces se está inobservando, se está incumpliendo una ley prohibitiva expresa. Entonces, si A le vende a D sin avisarles, ese es un contrato nulo, y B y C pueden pedirlo en cualquier momento, y el tribunal declara que ese contrato es nulo, ¿verdad? Y al margen de declarar la nulidad, él tendrá que pagar las costas judiciales y los daños y perjuicios que provocó. Eso es lo que ocurriría. Gracias, Lick.
No, muy bien. Volvamos Licenciado, entonces. Sí, por favor. perdone, tengo una duda. Sí. Digamos, para hacer una desmembración, en este caso, para nombrar a los copropietarios, ¿es necesario tener la medición de la tierra, del terreno, del inmueble? O, por ejemplo, si son, no sé, dos copropietarios, ¿verdad, licenciado? Em, por herencia y uno debe de cederle al otro, debe de hacerse una medición o solo sería como lo dividimos a la mitad a través de algún ingeniero o algún arquitecto. Fíjese que precisamente hace unos minutos yo les señalaba que nos estamos adelantando un poquito, pero la pregunta es muy importante. Fíjese que miremos el artículo 503, después lo vamos a repetir. Por favor, si fuera tan fina, léame el artículo 503. Dice cesa la copropiedad. La copropiedad cesa por división de la cosa común, por su pérdida, destrucción o enajenación y por la consolidación o reunión de todas las cotas en un solo copropietario. Luego lo vamos a explicar con más detalle, pero usted me está preguntando de la desmembración. Imaginémonos que esta es una finca que está inscrita en el registro de la propiedad con su número, su folio y su libro. Ahí se establece cuál es... ¿Perdón? ¿Qué artículo dijo, disculpe? No, ahorita no señalé ningún artículo. Y yo les estoy poniendo el ejemplo en relación a la pregunta que me formularon, que si hay que pedir que se haga la medición correspondiente. Entonces, hablemos del ejemplo que estoy trayendo a cuenta. Fíjense que, imagínense que esta es la finca que le corresponde a estos tres copropietarios. Está inscrita en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad es una institución en donde hay como su nombre lo indica, un control de la propiedad, particularmente de los inmuebles. Entonces, cuando se murió el papá, ellos fueron inscritos como copropietarios. La finca ya tiene sus medidas, sus linderos, ya está establecida la superficie. Ese es uno de los detalles que corresponde. Entonces, ya se estableció la finca. Imaginémonos, para hablar de números exactos, que la finca tiene 99 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces le corresponderá a cada uno de ellos 33 metros cuadrados. Y por supuesto se llama a un técnico, a un experto para que haga la medición de los 33 metros. Pero ellos ya saben qué les va a corresponder en base a la inscripción que ya es existente en el registro de la propiedad. Entonces, la partición es la diligencia mediante la cual se pone fin a la copropiedad, adjudicando a cada uno de los copropietarios la parte que le corresponde, ¿verdad? Entonces, esa división, pues, corresponde hacerla a un perito, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciado. Muy bien, para servirle. Entonces, ya hablamos del derecho de tanteo. Ahora, licenciado. Sí, por favor. Disculpe, una consulta. Con esto del derecho de tanteo, para ejercerlo, ¿hay que hacerlo formal con esto de la cuestión de la nulidad? De la nulidad. Me imagino que usted se refiere a que no es solo de hablarlo, decirle, mira, yo se lo voy a vender a fulano de tal. No, fíjense que el derecho de tanteo hay que notificarlo. Entonces yo contrato a un abogado, yo que quiero vender, por ejemplo, o mejor dicho, utilicemos el ejemplo, el copropietario o condómino A contrata a un notario y les notifica a sus hermanos a través de un acta notarial. Llega el notario y les dice, miren, vengo de parte del señor A y quiero notificarles que él quiere vender su tercio y les notifico en esta fecha porque a partir de esta fecha tienen ustedes 15 días. Entonces hay que hacerlo como corresponde, pues, ¿verdad? Por la vía notarial, ¿verdad? De rigor, ¿verdad? Contrato a un notario y él les va a notificar. Gracias, licenciado. Muy bien. Les hablaba ahora de la administración del bien sujeto a copropiedad. El artículo 490, leámoslo, por favor.
Fíjense que dice el artículo 490, administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que represente por lo menos las 2/3 partes del valor de la cosa. Es decir, imaginémonos que aquí, aparte del edificio, ahí funciona, ¿qué? Un hotel, ¿verdad? Entonces, uno quiere subir el valor de las habitaciones y hay negocios, hay un bar o hay cafeterías, entonces él quiere modificar el régimen. Uno solo no puede hacerlo, lo tiene que someter a conocimiento de sus otros 2 condóminos y si están de acuerdo, pues no hay problema, pero si hay 2 posiciones, entonces se vota. Y dice el artículo claramente que para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que represente por lo menos las 2/3 partes del valor de la cosa. Aquí si B y C votan contra A, ellos son los que están asumiendo una determinación administrativa en base a esa mayoría. Entonces priva el criterio de la mayoría. Y fíjense que aquí ya llegamos a lo que platicábamos hace un momento. ¿Cómo se extingue el régimen de copropiedad? Que es el artículo 503. Y les pido, por favor, que lo vean. La copropiedad cesa o concluye de 3 maneras, según este artículo. Dice, la copropiedad cesa por la división de la cosa común, por la pérdida, destrucción o enajenación y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Vamos a explicar cada una de ellas. Volvamos al esquema. Dice, la copropiedad cesa por la división. Fíjense que los hermanos no se llevan bien y tienen problemas ahí hasta por los detalles más triviales, entonces deciden partir el edificio y que cada quien tenga la parte que le corresponde. Ahí ya no hay copropiedad, porque como les dije a un principio, al partir el bien, ya no hay un solo bien, sino habrá 3 bienes. Al partirlo hay que ir al registro y decir, de la finca tal se desmembraron 2 fincas más, la finca matriz le corresponde. Aquí solo hay una sola escritura y ahí está determinado que hay 3 dueños. ¿A eso se refiere con la copropiedad? Sí, no, a eso me refiero cuando digo cesa la división. Yo voy con un notario, aquí hay una inscripción, una sola inscripción, porque esta es solo una finca, tiene un número, está inscrita a tal folio de tal libro. Entonces, cuando los hermanos deciden poner fin a la copropiedad, van y manifiestan que se van a hacer estas desmembraciones, ¿verdad? Entonces, se hace en un instrumento público, a fulano de tal le corresponde tal parte, a Mengano le corresponde tal otra, y al señor C tal otra. Entonces, se manda a la escritura, al registro de la propiedad, y un testimonio de la escritura le van a entregar a cada uno de ellos. Nosotros le decimos escritura al testimonio, pero la escritura en realidad es el instrumento que está contenido en el protocolo del notario. Fíjense que a veces me decían, mire, yo debo tener cuidado con mi escritura, dicen algunos, porque si la pierdo mi derecho. No, esa es el testimonio dicho de una manera un poco rústica, los profesores de notariado me regañarían, es una copia del instrumento matriz que está en el protocolo del notario. Y fíjense que es tan riguroso ese cuidado que como el protocolo del notario se puede quemar, se puede destruir, entonces hay que enviar testimonios especiales que están registrados ahora por la vía informática en el registro de protocolos. Entonces, luego a cada cual le dan un testimonio para probar cuál es la parte del inmueble que le correspondió. Mi duda era, licenciado, que cuando usted habla de copropiedad, yo no sé si estoy perdida en esto, pero entonces solo hay una sola escritura donde especifica que hay 3 condóminos. Mire, yo lo que les expliqué fue lo siguiente. Un señor se murió
tenía 3 hijos, A, B y C. La finca esta que aparece aquí dividida en 3 es una sola finca, y la finca les va a corresponder a los 3 hermanos. Se tramita el proceso sucesorio y se hace la inscripción a nombre de ellos. Entonces ahí no hay escrituras, sino que hay una inscripción y cada cual sacará su certificación o una certificación del auto de declaratoria de herederos que los acredita a todos 3 como propietarios del bien inmueble. Ahora, cuando ellos ya están cansados de estar en copropiedad, entonces van con un notario y en una sola escritura se hace constar que se está dividiendo esa finca que tiene un solo número. Entonces, a partir de que se divide, la finca matriz, es decir, la finca originaria o la parte que va a conservar esa denominación, le va a quedar al señor A. Imaginémonos que es la finca 1, y de ahí, al hacer la partición, van a aparecer 2 fincas más, pero eso se hace constar en una misma escritura. Entonces, en esa misma escritura se hace constar el derecho de los 3. Gracias, licenciado. Lo que no entendí era la inscripción a la que yo le llamaba escritura, pero es una sola inscripción. No sé. Una sola inscripción. Gracias. No, por nada. Muy bien. Bueno, les hablaba yo entonces de cómo cesa la copropiedad. Entonces, primero la copropiedad cesa por la división de la CUP. Una pregunta, Lic. Sí, por favor. Fíjese que hay una propiedad, pero es una casa. Según tengo entendido yo, son 3 hermanos. Yo solo para ver si, como usted dice que a cada persona le toca un tercio. Si en una casa que, por ejemplo, tiene 100 metros cuadrados de construcción más un pedazo de terreno, le tocaría igual a los 3. Mire, yo creo que usted no me ha entendido algo. En la copropiedad no hay una división material, sino una división aritmética, una división ideal. Cuando existe la copropiedad, a cada uno de los hermanos le corresponde un tercio. No se sabe dónde empieza. Perdón, no lo entendí. Había un micrófono encendido, licenciado. Había un micrófono encendido, muchas gracias. Entonces, y sí, el micrófono encendido, porque yo me estoy escuchando a mí mismo, pero quiero decirle que al adjudicar el bien a cada uno de los condóminos, cada quien sabe que es propietario de un tercio, pero no saben dónde empieza ni dónde termina, ¿verdad? Porque es ideal, solo saben que les toca un tercio. Ahora, cuando cesa la copropiedad, entonces hay que partirlo, hay que dividirlo. Ahora usted me habla de una casa que tiene un terreno, y partir casas es sumamente complejo. Entonces ocurre que en un momento dado, cuando hay problemas para hacer la partición, entonces mejor se vende, ¿verdad? Y le dan, si los 3 están de acuerdo, por supuesto, ¿verdad? Entonces se vende y en ese momento se le entrega la parte alícuota del dinero. Se vendió en 99,000 quetzales para utilizar una cantidad redonda, y le dan 33,000 quetzales a cada uno. Partir casas es sumamente complejo, ¿verdad? Licenciado. Muy amable, gracias. Licenciado. Sí, le escucho. Sí, gracias. Tengo 2 preguntas. En el caso, por ejemplo, es una casa de 3 niveles. Sí. Pero la casa ya es inservible y son, así como usted dice, en lugar de 3 son 7 hermanos. Que en este caso se derrumba la casa y ya no se reparte o ya no tiene valor la casa porque se derrumbó, sino en este caso sería el terreno, ¿verdad? Sí, así sería. Ok, esa es una. Y la otra, están los 7 hermanos que fueron heredados por su papá, o sea, por su papá, ¿verdad? Se muere, solo queda la mamá y quedan 5 hermanos vivos. Pero estos 5 hermanos vivos, más, vamos a ver, más 3 hijos de 3 hijos de los hermanos que fallecieron. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí. Ok, en ese caso es un gran, perdón mi vocabulario, es un gran lío, ¿no? Un gran chirmol, ¿verdad? Porque ahí se tiene que dividir la propiedad entre los 5 hermanos que quedan vivos, más los hijos de los hermanos que fallecieron, ¿no? Es que fíjese que aquí ya estamos hablando de otra cosa. Yo les ok. hablé, pero óigame, no, está bien la No, pregunta. es que yo tengo esa duda, porque ahí se fracciona el bien inmueble en 7 y no sé cómo se dice, una septimava parte se les entrega a los hijos de las 2 personas que fallecieron. A los hijos de los hijos, miren. Así es. Eso ya lo vamos a estudiar en la segunda parte del programa, que es precisamente sucesiones. Entonces, imagínense, aquí estamos hablando ya de sucesión, ya no estamos hablando de copropiedad, porque en la copropiedad se determina con toda claridad a través de un testamento, por ejemplo, ¿verdad? Ahora usted me habla de un proceso sucesorio donde está la esposa y 7 hermanos. La esposa de la persona que falleció. La esposa puede heredar, pero si tenía comunidades gananciales, a ella le corresponde el 50% del bien y el otro 50% es el que se puede distribuir entre los herederos. Se puede heredar por cabeza y por estirpe. Imaginémonos que de los 7 quedan 5 vivos y 2 fallecieron. Entonces, ahí hay que abrir una sucesión por la séptima parte que le correspondería a cada uno de los fallecidos. Y esa séptima parte se divide dentro de los hijos de los fallecidos, ¿verdad? Una séptima parte, si uno de ellos tenía 2 hijos, le corresponderá una 14ª parte a cada uno de ellos. Entonces, eso es la sucesión, ¿verdad? Entonces, ellos no quedan... Pero ellos no son copropietarios con los 5 hermanos. Salvo que si estuviéramos hablando de una casa, entonces, y se transmitió de forma como lo estamos señalando, entonces sí habría copropiedad, ¿verdad? Pero si hay un proceso sucesorio en donde se distribuye el patrimonio, tal vez la casa le queda a 1 o a 2, ¿verdad? Pero si es un proceso en donde no se determinó la transmisión por la vía testamentaria, entonces le corresponderá radicar el proceso sucesorio intestado y se tramitará así como lo estamos señalando, ¿verdad? Que acá son copropietarios hasta que se practique la división, ¿verdad? Aunque a mí no, perdone, el licenciado, no, por favor. pero es que a mí no me queda claro cómo es el tema del intestado. Bueno, nos estamos, como les repito, adelantando. Bueno, ok. Pero no, yo no tengo pena, no tengo pena de ningún tipo. Fíjese que si usted puede ver en su código, por favor, miremos, esas son preguntas sumamente interesantes. Mire el artículo 935. ¿Tiene su código ahí a la mano, ¿verdad? No, es que voy manejando, perdón. Vaya, entonces le explico. Mire, la sucesión testamentaria ocurre cuando una persona es ordenada, metódica, sistemática, ¿verdad? Y está consciente de que todos vamos a fallecer y él tiene un patrimonio. Entonces, para no transmitir problemas, va con su notario y ordena el testamento. El artículo 935 dice, concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Entonces, ahí no deja problemas. Él señala a fulano le corresponde tal bien, a mengano tal bien, a perencejo tal bien. Ahí no hay problema. El problema es con la sucesión intestada, que está regulada en el artículo, a partir del artículo 1068, y dice, casos en que tiene lugar la sucesión intestada cuando no hay testamento, ¿verdad? Entonces, cuando no hay testamento, los bienes se transmiten, como lo señalé yo hace unos minutos, de conformidad con el artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tengan derecho a gananciales, quienes se heredarán por partes iguales.
Bueno, se murió el señor, tenía 7 hijos y su esposa. Entonces la esposa dice aquí, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, porque si tiene derecho a gananciales, no tiene derecho a suceder, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que no hubiera tenido derecho a gananciales. Entonces ahí no hay problema, porque a cada cual le corresponderá una séptima parte de la casa o del patrimonio que corresponde, no, un octavo, porque ahí está la mamá también involucrada. El problema se suscita porque 2 se murieron. Entonces, los nietos del causante heredan, o sea, los hijos de los difuntos heredan, y a cada cual le corresponderá, ya no una séptima parte, si uno tiene 2 hijos, le corresponderá una 14ª parte, ¿verdad? Entonces, así es la situación. Ah, ok, muy amable, licenciado, se lo agradezco bastante. Para servirle, cuidado con... Entonces usted me está oyendo por su celular. Sí. Mucho cuidado, Así es. por favor. Sí, Licenciado, Sí, por favor. volviendo al tema de lo que estamos viendo el día de hoy de elementos de la copropiedad, eran 3 los elementos, ¿verdad? El personal, el bien y el elemento formal. Así es, así es, así es. Sí. Se lo repito con mucho gusto. El elemento personal son los copropietarios, que también se llaman condóminos, copropietarios de mano común. El elemento material es el inmueble, ¿verdad? El inmueble tiene una particularidad, no está dividido materialmente, sino está dividido idealmente. Y cada parte, que se llama parte alícuota o cuota parte, se representa por un quebrado, como en este caso, ¿verdad? 1/3 le corresponde a cada uno. ¿Está bien así? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, les explico, les estaba explicando cómo concluye la copropiedad. Eso está regulado en el artículo 503, que por favor les pido que tengan a la vista. Yo se los explico. El 503 ya dijimos que la copropiedad termina por la división de la cosa común. O dice también por su pérdida, destrucción o enajenación. Imagínense, como lo dijimos en aquella oportunidad, que ocurre un suceso telúrico siniestro, ¿verdad? Se abre la tierra y la casa se hunde y ya no existe la casa. Entonces ya no existe la casa, tampoco ya no existe la medianería. Ahí termina la copropiedad. Ya no existe la casa, termina la copropiedad. Y finalmente dice que puede terminar por consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Volvamos al esquema. ¿Por qué no lo puedo mover? Aquí está. Imaginémonos el copropietario A compra la cuota parte de B y de C y él se convierte en un solo propietario. Ahí consolidó las cuotas y ya no hay copropiedad, sino hay una propiedad unificada que le corresponde a una sola persona. Fíjense que hay 2 tipos de copropiedad. La copropiedad voluntaria, que surge de un pacto de indivisión, que les pido que lo consultemos en el artículo 493. ¿Ya lo tienen a la vista? Pacto de indivisión. Sí. Por favor, léamelo, si fuera tan bien. Artículo 493. Pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado y que no exceda de 3 años, plazo que no podrá prorrogarse por una nueva... Que podrá. Perdón, plazo que podrá prorrogarse por una nueva convención. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. O sea, podrá prorrogarse. Sí. El plazo puede prorrogarse por una nueva convención con la autoridad judicial. No. Los hermanos pueden prorrogarlo si ellos desean por otros 3 años. El pacto de indivisión dura 3 años. Les voy a contar un caso que ocurrió ahí enfrente de la iglesia, la parroquia, pues por ahí más o menos. Fíjense que
una casa señorial de las de principio del siglo anterior, realmente muy especial, ¿verdad? Todavía tenía un aire colonial y ahí precisamente 3 hermanos, 2 varones y una señora, recibieron en herencia la casa, pero ellos no tenían buena relación. Entonces inmediatamente uno de ellos, ella pidió, dividamos porque yo no puedo vivir con ustedes. Pero el mayor, que era un hombre muy reflexivo, les dijo, miren, esta casa tiene muchos recuerdos para nosotros. Nosotros ni vivimos aquí, ¿verdad? Cada quien ya se fue. Entonces, mantengámosla indivisa por una razón nostálgica y de emotividad durante 3 años y firmaron un pacto de indivisión y la mantuvieron indivisa durante 3 años. Después ya todos estaban de acuerdo y prorrogaron el plazo 3 años y 3 años y lo mantuvieron así como por 15 años, ¿verdad? Entonces, cuando tienen voluntad, mantienen el pacto de indivisión. Pero si pese al pacto de indivisión hay problemas severos y se agreden, entonces ocurre lo que establece el segundo párrafo del 493. La autoridad judicial, cuando existan, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división aún antes del tiempo convenido. Y fíjense que esa es, hay un micrófono abierto. Luis, tu micrófono. Josué Luis, tu micrófono, por favor. Bueno, entonces fíjense que esa es la copropiedad voluntaria, pero también hay copropiedad forzosa. Y en la copropiedad forzosa debemos incluir una figura muy especial que se llama medianería. La medianería está regulada en el artículo 505, que yo les pido por favor que leamos. Fíjense que dice el artículo 505, si ya lo tienen a la vista, que hay copropiedad en una pared, foso o cerca, que sirve de límite y separación a 2 propiedades contiguas, y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume. Entonces aquí dice que se presume en las paredes divisorias de los edificios contiguos, en las paredes divisorias de los jardines o corrales, en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Esto ya no se da en la actualidad, pero fíjense que todavía a finales del siglo pasado habían construcciones en donde había una pared que se llamaba pared medianera que dividía la casa A de la casa B, pero estaba construida de tal forma que no se sabía de quién era la pared, ¿verdad? Si era de la casa A o de la casa B, porque estaba justo en medio de la línea divisoria. No estaba en la casa A, porque entonces hubiera sido de la casa A, ¿verdad? Ni estaba en la casa B, en la superficie del terreno de la casa B, sino que estaba justo en medio. Entonces, ¿de quién es? Entonces, se suponía que era de ambos y que ahí había copropiedad y se le llama medianería. Entonces, la medianería existe, como lo dice el artículo 505, hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirva de límite y separación a 2 propiedades contiguas, y cuando no hay prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, entonces se considera que es copropiedad, porque no hay prueba quién construyó esa pared, y si está justamente en medio de las 2 propiedades, se reputa que le pertenece a los 2 propietarios, al propietario de la casa A y de la casa B. Entonces se dice, en este muro hay copropiedad. También puede haber copropiedad en un foso, dice, o cerca que sirve de límite, ¿verdad? Foso como el de los castillos medievales. Pero fíjense que en el mismo artículo dice que se reputa que hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a 2 propiedades contiguas, mientras no haya prueba o signo exterior contrario. ¿Y cuáles son esos signos exteriores? Esos están regulados en el artículo 506. Veamos, por favor. Vamos a hablar solo de algunos, dice, porque son muchos, son 9. Dice, signo contrario a la medianería. Signo contrario a la medianería. Quiere decir que si están estos signos, entonces no hay medianería. Primero dice, cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Está la pared que se reputa medianera, pero hay una ventana y el balcón de la misma
da para una propiedad. Entonces, se supone que es de que la persona que construyó esa ventana y que le puso balcón, ese es el propietario de la pared, ¿verdad? Porque no tendría lógica que el balcón estuviera para ver su propia habitación, ¿verdad? Entonces, los signos contrarios a la medianería son cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes, cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto están construidos sobre el terreno de una de las fincas, cuando la pared soporta las cargas de las carreras, pisos y armaduras de una de las posesiones. Es decir, está la pared y están las vigas que soportan el techo de la casa A. Entonces, obviamente, esa no es una pared medianera. Entonces, la copropiedad forzosa existe en la medianería. Y la medianería existe, como dice el artículo 505, en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas, mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario. Entonces, si la pared es lisa y no se sabe quién la construyó y está justamente en la línea medianera, se reputa que es copropiedad y que pertenece a la finca A y a la finca B. Pero si hay un signo exterior, como ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias, entonces, obvia y lógicamente, no hay copropiedad. O si no hay medianería. O si en el muro ese que se reputa medianero se soportan las vigas que detienen el techo de una de las fincas, tampoco hay medianería. Muy bien, nos vamos a quedar allí el día de hoy y el día jueves vamos a hablar de la propiedad horizontal. En tanto que eso ocurre, deseo que descansen y que tengan buena noche. Igualmente. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado.